Bueno, pues vamos ahora a tener el mensaje de hoy y les voy a pedir que abran sus Biblias. Ahora llegamos al capítulo 3 del libro de Efesios, capítulo 3. Y hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Así que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1 hasta el 13. Y les voy a pedir, por favor, si pueden ponerse en pie para tener la palabra del Señor leída. Hebreos capítulo 3, desde el 1 hasta el 13. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Cristo, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre Santo, te damos las gracias que un sábado más nos das el deseo de reunirnos. Permite, Padre mío, que vengamos a diferentes lugares para escuchar, Padre mío, lo que tú quieres decirnos. Y ahora, Padre, yo te ruego que por tu gracia nos dirijas en el mensaje de hoy. Padre, yo te pido de una manera especial que tú, Padre mío, trates en particular con cada persona. Oh Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos tu gracia para poder sobrevivir. Y cada vez, Padre mío, que tú nos reúnes es con un propósito especial. Háblanos, Padre Santo, y permite que podamos escucharte. Quita cualquier distracción. Y permite, Padre mío, que podamos concentrarnos en lo que tú quieres decirnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Pues en el día de hoy queremos hablar de una enseñanza que Pablo hace a la iglesia. Y esta enseñanza es sobre el ministerio. Una enseñanza especial que Pablo quiere decirnos en esta noche. Y yo quiero que nos concentremos en esta enseñanza porque es algo importante sobre el ministerio. ¿Por qué la iglesia se forma? ¿Por qué la iglesia continúa? ¿Por qué nuestra iglesia, por ejemplo, continúa? ¿Por qué es que Dios permite que continuemos? Yo he puesto como título enseñanza sobre el ministerio. Y lo que yo quiero es que cada uno de nosotros podamos, a través de este pasaje, pensar que cada uno de nosotros tiene un llamado para servir. Es una cosa bien importante. Cada uno de nosotros tiene un llamado para servir.
Y en Hebreos 6, 10 al 11, se habla sobre ese llamado. Pero vamos a hablar sobre esto, sobre ese ministerio que Dios ha dado a la iglesia, cómo es que Dios ha permitido, especialmente a la iglesia de Éfeso, que Pablo pues fundó, que Pablo creó, que Pablo fue pastor de esa iglesia y dejó a Timoteo, y también nos dice que quizás Juan también fue también pastor de esa iglesia. Un ministerio bien especial. Y vamos a hablar sobre el ministerio. Y para hablar del ministerio, yo quiero, en este pasaje que hemos leído, que ustedes piensen en 3 cosas. Porque en el ministerio hay lo que es un llamado, hay una naturaleza y también un propósito. Un llamado que fue hecho al ministerio, una naturaleza y un propósito. Hermanos, es Dios quien llama. Y vamos a hablar de eso, de cómo Dios llamó a Pablo. La primera parte, hermanos, estamos aquí porque es un llamado de Dios. La iglesia se ha formado por un llamado de Dios. Y en ese llamado vamos a ver varias cosas que le sucedió a Pablo. En el versículo 1 nos dice que Pablo, por esta causa, nos dice Pablo, yo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Este primer versículo es tan importante porque Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios, en una iglesia así como nosotros, y la iglesia estaba pasando por circunstancias difíciles, lo primero que Pablo dice, miren, yo fui llamado al ministerio cuando yo era prisionero. Yo escribí esta carta siendo prisionero. Pero miren cómo dice Pablo, no prisionero de Roma, no prisionero de los gobernantes, pero prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Y esta parte es tan importante porque cada vez que nos encontramos en situaciones adversas en nuestras vidas, cuando las cosas no nos van como uno espera, y estoy hablando de nosotros, cada uno individuo, uno se queja y uno dice, bueno, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? Y Pablo dice que él fue prisionero de Cristo, no de las instituciones. En otras palabras, Pablo está mirando el problema de una perspectiva diferente, en los ojos de Cristo. Hermanos, la iglesia, cuando pasa con problemas difíciles, con situaciones aberrantes, y cuando estamos en este mundo que nos pasan cosas que uno no sabe por qué le pasan a uno tiene que tener esa actitud de Pablo, que él decía, yo soy prisionero, no de mis problemas, no de mi enfermedad, pero de Cristo. Porque Pablo aprendió que el llamado de Dios no tiene que ver con las circunstancias. El llamado de Dios, cuando Dios llama, en medio de las circunstancias, Él va a ayudar a aquel que le ha llamado. Y personas me dicen, pero ¿por qué los cristianos sufren? ¿Por qué los cristianos tienen que pasar por tantas situaciones? La realidad que Pablo está diciendo ahora, yo soy en cada situación prisionero de Cristo, en cada condición. Lo que yo veo en mi vida es que Cristo está guiando mi vida. Cristo es el que yo veo en vez de ver las circunstancias. Y eso pues hace de Pablo una persona diferente. En vez de quejarse y decir, bueno, Señor, ¿por qué yo estoy en la cárcel? ¿Por qué es que yo estoy aquí? Yo no debería estar aquí. Y de hecho, mis hermanos, fue por lo acusaron de algo que no era cierto. Fue algo que él estaba sufriendo, algo totalmente fuera de su control, y él era inocente. Nos dice que lo acusaron de que él entró una persona que no era judía a los judíos y creó un problema si él no había hecho eso. Entonces por eso tuvo que apelar como ciudadano romano y cayó en cárcel y fue preso, mis hermanos, por 2 años estuvo él en esa situación. Pero esa condición lo hizo ver a Cristo mucho más grande. Por eso que él dice, yo soy prisionero
de Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese llamado? Bueno, soy prisionero de Cristo y por eso estoy aquí, para escribirles a ustedes y hablar de un tema muy importante sobre el ministerio. Y una palabra importante que él habla en el versículo 2, porque eso es parte de su llamado, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La administración de la gracia de Dios, esta palabra es bien importante, porque lo que indica esto es que Dios llamó a Pablo para traer la gracia de Dios, en otras palabras, para saber cómo administrar la gracia de Dios. La palabra que se usa para administración es una palabra griega, que es la palabra que tiene que ver con economía. En el griego es la palabra oikonos, que tiene que ver con la idea de administrar, de dirigir. Entonces Pablo está diciendo: yo tengo que llevar la economía de la gracia. En otras palabras, él era administrador de lo que Dios estaba dando. Esto es bien importante porque él no era realmente el jefe, sino más bien el administrador. Entonces en la iglesia también, mis hermanos, Dios nos ha llamado a ser administradores. No somos jefes, no somos nada. Somos administradores de la gracia de Dios. En otras palabras, somos como el cartero que lleva la carta, ¿verdad? Nosotros somos esos carteros que llevan la carta a las casas. Entonces Pablo está diciendo, esa es la idea de la administración. Usted está administrando la gracia de Dios. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Es tan importante que nosotros comprendamos la importancia de saber administrar la gracia de Dios. Ahora, después de esa administración, Pablo habla mucho. Vamos a hablar una vez más de la administración. En otras palabras, esta administración también se llama la dispensación, que es la misma palabra que se usa en el versículo 9. Vamos a ver esta palabra una vez más. Y la idea de esta administración, después de esta administración, viene para enseñar el misterio. Esta palabra es tan importante. Que el versículo 3, que por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio. Cada vez que nosotros hablamos de misterio, una cosa misteriosa, es algo como que uno piensa como que es algo como tenebroso, o es, por ejemplo, cuando dice, bueno, alguien apareció algo de la noche a la mañana, esa es la parte del misterio, algo desapareció. Pero en la Biblia, misterio es un poco diferente. Lo que Pablo está diciendo es, el misterio que Pablo habla es una revelación. Es algo que antes estaba escondido, pero que ahora Dios ha revelado. Y esto es bien importante, porque nos dice Pablo, ese misterio, fíjense en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento no sabía de ese misterio, o sea, de esa revelación. Dios reveló ese misterio en estos momentos, en el Nuevo Testamento, a los profetas y a los apóstoles. Habían profetas y apóstoles en el cual Dios le dio esa revelación. Recuerden, el Antiguo Testamento no sabían sobre la salvación de Jesucristo, ese misterio de las buenas nuevas de la salvación de Jesucristo. Pero ahora, Pablo nos dice que sí saben, porque se ha revelado, y ese era el trabajo de Pablo, ese es su llamado de revelar, de hablar de esa revelación que antes no se hablaba, hermanos. Y es por eso que mucha gente dice, bueno, un profeta me dijo tal y cual cosa, o un profeta, y tiene que tener mucho cuidado, porque la revelación de Dios se encuentra en la palabra del Señor, en la Biblia. Usted lee la Biblia, usted ora y Dios
ya tiene todo revelado aquí en la Biblia. Y muchas gentes quieren pues pensar en los sueños. Tuve un sueño, o una persona me dijo que haga tal o cual cosa. Lo primero que usted tiene que decirle, miren, Dios ha revelado ese misterio, lo que antes estaba oculto, ahora está revelado aquí en la Biblia. Usted lea su Biblia, usted ore al Señor, usted busque al Señor, usted va a ver que Dios le va a contestar, le va a dirigir. Todo en la vida, mis hermanos, está en la Biblia. Todo, absolutamente todo. Pues usted tiene que hacer una decisión. Ore al Señor, lea la palabra del Señor, usted va a ver que Dios le va a encaminar a la decisión correcta. Esa es la idea que Pablo está diciendo aquí. Ese llamado al ministerio fue de revelar ese misterio que antes estaba escondido y que ahora ha sido revelado. Y mire cómo ese misterio está en el versículo 6, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está el misterio revelado. Miren mis hermanos, cómo es que Dios nos llama a nosotros de diferentes lugares. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es que Dios toca el corazón? ¿Cómo es que Dios trae jóvenes, niños, adultos, personas de diferentes países? ¿Cómo es que Dios hace eso? Nosotros no lo comprendemos, pero aquí me dice que parte del llamado es que Dios revele ese misterio. Y Dios toca el corazón de cada persona de una manera que uno no comprende. Y Dios viene y le toca a usted para que usted venga a escuchar la palabra del Señor. Le revela ese misterio de la salvación, del plan de salvación. Y hermanos, Dios sigue operando, sigue trabajando. Así que Pablo estaba diciendo que en ese llamado, siendo prisionero, él vio la soberanía de Dios como prisionero. Él pudo ver esa administración de la gracia que Dios le había dado, pero también él pudo ver ese misterio. Eso es parte de su llamado. Ahora, en ese ministerio, aquí también en la iglesia, hay una segunda cosa. Es la naturaleza del ministerio. Y esta parte es bien importante, mis hermanos. Dios nos llama, pero ¿para qué nos llama? ¿Para qué nos llama? Bueno, aquí Pablo nos da la naturaleza de ese ministerio que Dios le dio a él con la iglesia. Y lo primero que vemos en el versículo 7 es que es un ministerio de servicio. La palabra ministro viene de una palabra griega que ustedes la conocen, diaconía, que lo que significa es ser siervo. Es ser siervo. Esa es la primera parte de la naturaleza del ministerio. Si usted no sirve, si usted no es siervo, usted no sirve, básicamente. Hermanos, y esta parte es tan importante porque lamentablemente, mis hermanos, una de las cosas que más destruye, o nos destruye a nosotros como cristianos, es la arrogancia, porque nosotros no queremos servir, nosotros queremos que nos sirvan. Hermanos, es increíble cómo somos nosotros, ¿verdad? La naturaleza humana es que nos sirvan, nosotros no queremos servir. Yo recuerdo cuando yo crecía con mis padres, y eso es, bueno, parte de nuestra cultura. Mi papá le decía a mi mamá, Fanny, tráeme el café. Y yo decía, pero hombre, tú estás ahí mismo. No podía tomar el café porque eso es la naturaleza humana, había que servirle el café. No sé si eso pasa en sus culturas también. Tenía que servirle el café y ustedes saben también, en otras culturas ha cambiado mucho, pero cuando nosotros crecíamos, ¿verdad? A los varones de la casa habían que servirnos y las mujeres podían estar trabajando lo mismo como los hombres, pero había que servirle. Entonces nosotros teníamos esa mentalidad de
de estar siempre prominentes y nunca aprendimos realmente a cómo servir. Entonces, aquí nos dice que la primera parte, la primera naturaleza del ministerio es ser siervo. En la iglesia también, ministro significa ser siervo. Y lamentablemente nosotros hacemos muchos errores porque lo menos que queremos hacer es ser siervos. A veces todos queremos estar en los lugares altos, pero nadie quiere ser el siervo que ayuda, el siervo que... Y las personas que sirven a veces ni las miramos. Hay personas, mis hermanos, que hacen tanto trabajo. Hay personas que hacen tanto trabajo en el servicio de la iglesia y nosotros siempre estamos mirando los que están hablando, los que están por delante, pero los que están detrás, ¿verdad? Aquellos que vienen y arreglan los instrumentos, que recolectan la ofrenda, quizás no los vemos, pero es tan importante esas personas. Entonces, el servicio es tan importante aquí en la naturaleza del ministerio. Dios nos llama a ser siervos y el servicio es la parte inicial de un buen ministerio. Saben, mis hermanos, que el ministerio es difícil. La iglesia, ustedes ven cómo se forma, pero para estar aquí, mis hermanos, ha llevado muchas lágrimas, mucho trabajo, muchos siervos. Y esos siervos verdaderos de la iglesia es lo que ha mantenido a la iglesia. Quizá usted no ve las personas que están orando por la iglesia, quizá usted no ve la persona que está orando, quizá no dicen nada, pero están orando para que el ministerio continúe. Esa es la idea del ministerio. Jesucristo mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Y recuerdan que los discípulos decían, bueno, Señor, yo me voy a poner en la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesucristo le dijo, no, ¿verdad? Dios no quiere todo ese tipo de rangos, pero quieren ser como un niño, ¿verdad? Ser siervos. Los mismos discípulos tenían esa naturaleza, ¿verdad? De estar arriba, pero aquí Jesucristo está diciendo siervo. Y Pablo dice, yo fui siervo primero. Él comenzó desde abajo, ¿verdad? Él comenzó desde abajo. Muchas personas quieren comenzar desde arriba. Pero cuesta, mis hermanos, cuesta. Tienes que ser siervo. Entonces el Señor te bendice, pero comienzas con eso. Entonces me dice Pablo que él fue ministro, que Dios lo llamó a ser ministro, eso fue la primera de servicio, por el don de la gracia. Y la pregunta es, ¿cómo es que esto continúa? ¿Cómo es que Pablo, a pesar de todo lo que pasó, continúa en el ministerio? ¿Cómo es que la iglesia continúa? ¿Cómo es que los pastores continúan? Aquí nos dice la operación de su poder. Es el poder de Dios lo que mantiene el ministerio. Es el poder de Dios. Mis hermanos, eso es increíble. Todo lo que tiene que pasar un siervo del Señor o un ministro. Pero el Señor siempre lo encamina. El Señor siempre lo dirige. Porque es el poder. Y mucha gente, mis hermanos, no se dan cuenta que no depende de la persona, sino de Dios y del poder que Dios obra en la persona. Entonces el ministerio de servicio viene por el poder de Dios y Dios toca las almas y Dios continúa haciendo la obra en el ministerio con la persona por el poder que Dios, en la cual Dios dirige a su ministro. Eso es tan importante. La naturaleza del Señor es confiar en el poder de Dios, servir al Señor. Entonces Dios va a hacer la obra. Entonces hay una cosa más. Porque cuando el ministro depende del poder de Dios y con sencillez y humildad trabaja, entonces él puede ver que cosas grandes pasan. Y aquí Pablo nos está diciendo que la segunda cosa después del servicio que Dios le dio de distribuir las riquezas de la gracia de Dios. El ministro comienza en servicio bajo el poder de Dios. Entonces cuando Dios le da eso, lo que se hace es distribuir la gracia de Dios. Hermanos, cada vez que uno viene aquí y dice, bueno, Señor, ¿cómo es que esto va a operar? Una vez más,
lo que tú estás puesto a hacer, tu naturaleza debe ser una naturaleza de siervo, confiando en el poder de Dios, entonces tú vas a distribuir lo que Dios te ha dado. Aquí nos dice, vas a distribuir, el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Miren, Pablo se consideraba, ¿verdad?, el menor de todos los apóstoles. Pero lo que hizo Dios con Pablo de llegar a lugares donde muchos otros apóstoles no pudieron llegar, fue solamente por la gracia de Dios. Entonces Dios le dice, él en humildad dice, yo era el menor, pero Dios por su gracia me ayudó. Entonces él comenzó a distribuir la gracia del Señor, y Dios comenzó a tocar las almas, Dios comenzó a operar, Dios comenzó a cambiar vidas, y la iglesia se formó, y la iglesia continuó. Y nosotros ahora leemos sobre lo que Dios hizo a través del libro de Efesios. Pero lo único que le hizo fue distribuir lo que Dios ya le había dado. Dios lo había llamado, Dios le había escogido, Dios le dio esa gracia para distribuirla. Entonces Pablo distribuye esa gracia, pero nos dice algo más, el versículo 9. Y él dice que lo que Dios le dio también fue de revelar a los hombres la mente de Dios. En el versículo 9 le dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que la tercera parte de esa naturaleza del ministerio es de hacer el trabajo de revelar. Dios habla a Pablo, Pablo habla a la iglesia habla al mundo. Y eso es realmente lo que pasa, mis hermanos. Y cuando Dios nos da esa revelación, me dice aquí, de aclarar, el versículo 9, a todos cuál sea la dispensación, en otra palabra, la administración, la economía del misterio. ¿Y cuál es el misterio? Es el evangelio. Hermanos, y es sencillo. Dios te habla a ti de una manera especial, tú te conviertes, o no tú te conviertes, el Señor te convierte para que tú le sigas. Entonces, cuando tú le hablas a otra persona, esa persona entonces comprende el evangelio. Eso fue lo que hizo Pablo. Sencillamente Dios le reveló ese misterio grande. Entonces él lo compartió con los demás y ese fue su trabajo. Entonces Dios revela, hermano, cada vez que usted busca del Señor, que usted habla con Él, entonces Dios le revela a usted para que usted pueda revelar a los demás. Imagínense, hermanos, yo le voy a dar un ejemplo. Aquí hay diferentes generaciones, madres, abuelas, hijos. ¿Y cómo es? Y usted sabe que Dios le puso en su corazón el evangelio, y usted habló ese evangelio a sus hijos, su hijo habló a sus hijos, y toda una generación conoció del evangelio. Hermanos, eso es lo que Pablo está hablando aquí. Esa es la naturaleza del ministerio en la cual todos estamos llamados a ser. Y eso, mis hermanos, es lo que hace que la iglesia sea gloriosa. Porque Dios revela para que nosotros podamos distribuir, para que nosotros seamos siervos, para que nosotros podamos depender del poder de Dios. Finalmente, cuando hablamos del ministerio, esta es la última parte, estamos hablando de un propósito. Y desde el versículo 10 hasta el versículo 13 es la última parte, es el propósito del ministerio, el propósito de la iglesia. Y esta parte es bien importante, pero ¿para qué fue? ¿Para qué? Ahora, ¿por qué nos llamó Dios? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro propósito? El versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, en otras palabras, el propósito es que la sabiduría de Dios sea conocida. Básicamente, Dios lo llama, Dios lo equipa, usted lo capacita para cumplir con el propósito de que su sabiduría sea conocida. Entonces, la iglesia está aquí para hablar de esa gran sabiduría de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros no hablamos de esa sabiduría. ¿Y saben por qué no hablamos de esa sabiduría? Porque a veces nosotros no vivimos el Evangelio. Hermanos, cuando usted no vive el Evangelio, o cuando nosotros no vivimos el Evangelio, nosotros no hablamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido para nosotros hablar de la sabiduría de Dios si nosotros estamos viviendo sin esa sabiduría. Muchas veces usted dice, bueno, pero ¿por qué no puedo hablar de Dios a otra persona? Porque no estás viviendo la sabiduría del Señor. Y aquí nos dice que el propósito del ministerio es que nosotros podamos hablar de esa sabiduría de Dios. Pero en segunda parte de ese propósito, y ese propósito, mis hermanos, para que nosotros tengamos un acceso y una seguridad en Cristo. Ese es el propósito del ministerio, para que tengamos ese acceso a Dios, para que tengamos esa cercanía a Dios. Mientras más nos acercamos al Señor, más nosotros vamos a hablar del Evangelio. Miren, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Y usted se da cuenta de algo, que cuando usted no vive en esa seguridad, entonces usted no habla de esa seguridad. Cuando su vida es peor que la del vecino o peor que la de su compañero de trabajo, usted no habla de Cristo. Pero cuando usted entra en esa seguridad de Cristo, cuando usted comienza a vivir más para Cristo, entonces usted va a hablar más de Cristo, porque las grandes cosas que hace Dios en su vida, entonces usted va a querer compartirla. Finalmente, mis hermanos, el versículo 13 nos habla, y una cosa que pide Pablo es que no desmayen en medio de la tribulación. En otras palabras, que la gente se goce, que se gloríen en la tribulación. Este versículo es bien importante porque quizás la iglesia dice, pero Pablo está pasando por muchas calamidades, muchos problemas. Entonces uno se va a desanimar. Dice Pablo, no se desanimen por eso. No se desanimen a causa de las tribulaciones, porque todo obra para bien. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8, 28, que todo obra para bien. Cada una de las cosas que nos pasan nos obran para bien, es para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo está diciendo también a su iglesia, mire, cuando las cosas no están saliendo como van, no se desanimen, sino confíen y gloríense en Dios, inclusive en medio de la tribulación. Porque el propósito divino de Dios es que tú puedas ver, que tú puedes llegar a Él, que Él se va a gloriar en medio de tus tribulaciones, que Él te va a usar, que la sabiduría de Dios nunca va a fallar, que Dios lo sabe todo, que Dios sabe tu situación y tú vas a hablar de que es un Dios soberano, que sabe todas las cosas, que te va a guiar. Entonces, mis hermanos, esta enseñanza del ministerio de Pablo a la iglesia de los Efesios es una enseñanza bien profunda que yo quiero que nosotros como iglesia también pensemos en esto. Pensemos que fuimos primeramente llamados a este ministerio, a esta iglesia. Fuimos llamados, mis hermanos, fuimos llamados en medio de tribulaciones, fuimos llamados para administrar esto, la gracia de Dios, para ser administradores de la gracia de Dios. Fuimos llamados.
Nosotros fuimos llamados, mis hermanos, y para nosotros poder hablar del misterio que antes los antiguos no sabían. Con una naturaleza, yo quiero que piensen el para qué, para que nosotros podamos ser siervos fieles al Señor, que nosotros podamos distribuir las riquezas de la gracia de Dios, revelar a otros la mente de Cristo, de Dios. Y finalmente, mis hermanos, que podamos nosotros hablar de esa sabiduría de Dios, vivir para Dios. En cada situación, en cada desafío de su vida, yo quiero que usted piense en el llamado de Dios. Llamado de Dios para su iglesia, llamado de Dios para su vida. Piense en el llamado de Dios, piense en lo que Dios, como Dios ha llamado, piense en la naturaleza del ministerio, pero piense en ese propósito divino. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer. Pablo escribe esta carta porque él entra en la seguridad de lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando usted ve a su iglesia, usted diga: Señor, tú nos has llamado, y por el poder de tu fuerza nosotros vamos a continuar y vamos a cumplir con la misión por la cual tú nos has llamado. Pablo escribe esta carta porque él vio que, a pesar de que estaba en prisión, él vio que Dios cumplió en la misión. También nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado especialmente para cumplir una misión. Nosotros tenemos que decirle: Señor, ayúdame a cumplir esa misión. La semana que viene vamos a hablar de una oración de amor, otra oración de poder. Recuerda que comenzamos una oración de poder, ahora vamos a hablar de otra oración. Porque en medio de esta oración Dios va a hacer una obra grande en cada una de las vidas. Dios es quien llama, Dios es quien capacita, Dios es quien dirige, es el poder de su fuerza. Así que vamos a creer en ese Señor que es nuestro jefe. Nosotros somos administradores solamente, el jefe es Dios de su iglesia. Nosotros solamente distribuimos la gracia, y Dios es quien hace la obra. Que nos ayude Dios a ser buenos administradores de la gracia de Dios, a ser obreros, siervos humildes, que podamos nosotros hablar de la multiforme riqueza de la gracia de Dios. Vamos a orar y terminar. Padre, cuánto te agradecemos que nos hayas llamado, esta enseñanza tan grande del ministerio. Padre, a cada uno de los que estamos aquí, tú le has hablado de una manera especial. Y Padre, tú conoces tu gente, tú conoces tu pueblo, Padre Santo. Y en esta noche yo quiero orar por aquellos que han escuchado, Padre mío, sobre esta enseñanza del ministerio, esta enseñanza sobre la iglesia. Toca los corazones por el poder de tu fuerza, Padre mío. Tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro capitán. Te rogamos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén.